De la sesión antepasada, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se No, acuerdan ninguno. que, ok, ¿se acuerdan que teníamos ciertas condiciones que son las que validaban el modelo de Hardy-Weinberg, ¿no? Entre ellas el apareamiento azaroso, el tamaño de la población, no mutación, ¿no? No variación, no selección. Entonces, una de las discusiones es que no había mutación, es decir, la población se mantenía estable y por lo tanto en equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que hay variación? ¿Cómo sabemos que hay cambios? En términos morfológicos, lo que podemos ver es variabilidad en algunas de las características. Puede ser el tipo de cabello o el color de la piel, etcétera, ¿no? El fenotipo como tal puede ser, perdón, puede ser un indicador de que está habiendo modificación, que está habiendo cambios en la población, ¿ok? Pero a nivel del DNA no teníamos suficiente información. Entonces, se han acumulado evidencias a lo largo del tiempo que muestran de que sí existe variabilidad a nivel del DNA, sí hay cambios, y por lo tanto este supuesto de la ley de Hardy-Weinberg de no mutación, pues tiene que ser reconsiderado en términos de las desviaciones al modelo, ¿no? Entonces, la mutación, como habíamos platicado en su momento, es una fuente de variación genética, ¿no? La mutación puede dar resultado a nuevos alelos y a nuevos genes, en términos, digamos, más evidentes. Pero también hay mutaciones puntuales, ¿no? Es decir, modificaciones en la composición de esto que llamamos el código genético, ¿no? La adenina, timina, guanina, citosina. Y el número de repeticiones que hay de algunas de las bases. Ahora, una de las ideas que teníamos, ya lo mencioné en su momento, es de que, o era que estas tasas de mutación, estas tasas de sustitución eran similares en todos los organismos y en todos los tipos de DNA. Y eso ya lo platicamos un poco y vimos que no hay certeza de que esto sea cierto, puesto que cada uno de los DNAs tienen tasas de sustitución diferentes. Habría que pensar si la mutación como tal representa una fuerza evolutiva, ¿no? ¿Me pueden decir su opinión si es que tienen? ¿Considerarían a la mutación como una fuerza evolutiva o no? Yo sí, ¿Por qué, Liz? porque, bueno, a mi parecer, algunas Ujú, mutaciones han favorecido a ciertas especies. Hablemos un poco ujú, de, digamos, la jirafa. ujú, Anteriormente no es como es hoy en día. ujú, Precisamente ese cambio que tuvo fue para mal, sino que benefició mucho a la especie. ujú. Ok, Entonces, fue parte de su evolución para adaptarse al medio en el que vivía. claro, como resultado de esa mutación, de ese cambio, es la adaptación, ¿no? O sea, para alimentarse de estas ramas altas que decía Lamarck, ¿no? Entonces, la mutación tiene valor como fuerza evolutiva cuando, lo veíamos en una de las transparencias, cuando se distribuye en la población, ¿no? Si esta mutación es puntual a nivel del individuo y además es una mutación que no se eh, comunica, es decir, en términos de que se herede, entonces esa mutación carece de valor. Pero si esa mutación primero pasa a otra generación
y a través de ese mecanismo se va distribuyendo en la población y representa un valor agregado en la población, entonces sí tiene una repercusión y sí podría tener importancia como una fuerza evolutiva que puede de alguna manera dirigir, ¿no?, esta frecuencia alélica o modificarla. Ok, muy bien. ¿Cómo detectamos las mutaciones? Seguramente conocen ya este mecanismo, lo han visto en otras UEAs, que es la técnica de la PCR, es decir, la posibilidad de amplificar segmentos de algunos sectores del DNA y tratar de comparar esta secuencia, digamos, este fragmento de DNA entre diferentes poblaciones y entre diferentes organismos de diferentes especies, ¿no? Entonces, esto es un recordatorio simplemente de cómo se hace esta PCR. Me imagino que todas ustedes están familiarizadas con el proceso, ¿sí o no? Algo, algo. Sí. Entonces, lo que hace esta técnica es separar a través del aumento de temperatura, se llama desnaturalización, lo que hace es separar las dos hebras del DNA, ¿no?, a través de romper estos puentes por temperatura, y mientras la temperatura sea alta, perdón, ya estoy aquí. Ya llegó Ikram. ¿Cómo estás, Ikram? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo te va? Oye, ¿traes la presentación? Justo le iba a comentar de eso. Es que me enfermé desde el miércoles Ajá. y la verdad no la terminé al 100%. O sea, no estoy muy convencido todavía de presentarla. No sé si me Bueno, podría dar chance de presentarla el miércoles. sí, claro. Samia también no la terminó, entonces las movemos para el miércoles, ¿les parece? También mi hijo, justo ayer amaneció mal, fíjate, también con mucho moquito y dolor de garganta. Entonces también le marqué al, al pediatra y justo ahorita por eso los dejé colgadas y colgado tantito porque estaba hablando con él. Pero no me dice que pudiera ser COVID ni nada de esto, pero de todas maneras hay que darle seguimiento, ¿no? Así es que todos estamos así. Y más Bueno, después de esta semana, ¿no? No te apures. ¿Sale? Ok, entonces voy a seguir con la presentación para que podamos platicar un poquito. Entonces les decía yo que esta técnica de la polimerasa, de la reacción de la polimerasa, lo que hace es separar, cuando aumenta la temperatura 1, las dos hebras del DNA y después, con la presencia de unos fragmentos que uno incorpora, que son fragmentos conocidos, que se llaman cebadores o en inglés se llaman primers. Estos primers lo que hacen es buscar su región homóloga, es decir, con aquella con la cual se pueden identificar, o sea, a una C le corresponde una T y una A, una G, y entonces, bajando un poco la temperatura, en este caso 52 grados, permitimos que estos fragmentos busquen su región homóloga. Generalmente estos primers corresponden a regiones ya conocidas, ¿no? Pueden corresponder a un gen del cloroplasto o a un gen de la mitocondria o a un gen o a una sección del DNA nuclear. Y entonces, en esta alineación, los primers se pegan a esas dos hebras que están separadas y después se mantiene la temperatura a 60 grados, se llama extensión, y como hemos puesto mononucleótidos sueltos en la mezcla, estos mononucleótidos haciendo
la polimerasa hace su papel y entonces lo que va haciendo es ir reuniendo, ir pegando esos mononucleótidos siguiendo la hebra que ya inició ese primer. Y entonces lo que tenemos al final de la reacción son muchos fragmentos de una sección, ¿sí? Porque tenemos, como está aquí marcado, ¿no? Estoy explicando un poquito la PCR para aquellos o aquellas que no lo conozcan. Entonces tenemos un cebador o un primer que está en una dirección, o sea, puede ir de 5' a 3', y el otro va de 3' a 5', o sea, son en dos direcciones encontradas. Entonces, una hebra genera hacia uno de los lados y la otra genera hacia el otro. Entonces, tenemos hebras que corresponden al mismo fragmento, pero generados de un lado o del otro, ¿sí? Estas hebras, lo que hacemos después es pasarlas a un gel para ver si se generaron los suficientes fragmentos en las diferentes muestras. Y después volvemos a hacer una segunda PCR, pero ya con unos mononucleótidos marcados. Cada uno de ellos tiene un color y entonces lo que hacemos es leer ese gel, ¿no? Que antes era un gel de acrilamida y se leía, ahora ya se hace de manera automática en secuenciadores que se hacen, son automáticos. Este es un secuenciador viejito, ¿no? Aquí se ponía el gel de acrilamida y después a través de un programa se leía. Cada una de estas líneas que va bajando corresponde a una muestra y como pueden ver hay colores diferentes, ¿no? Esto se convierte de alguna manera quiero ver si la puedo ampliar un poco más, pero parece que no. No sé si la vean. Pero se convierte en un diagrama en donde hay picos. Ahorita si quieren vemos uno que lo puedan comparar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos secciones de los genes que hemos, digamos, elegido con respecto a lo que platicábamos en una de las sesiones anteriores. O sea, tenemos genes en mitocondria, en cloroplasto y en el núcleo, y sabemos que cada uno de ellos tiene una tasa de sustitución diferente. Entonces, yo puedo, con los primers o los cebadores, tener como blanco un gen de un cloroplasto o de una mitocondria o de un núcleo, dependiendo lo que quiero contestar, la pregunta que quiero contestar, y entonces yo podría tener ejemplos de esas secciones, ¿no? Estas son las diferencias que platicábamos en algún momento, es decir, el número de genes en un cloroplasto es mayor que en una mitocondria y cada uno de ellos su tasa de sustitución es diferente, ¿ok? Entonces lo que tenemos, por ejemplo, esto es cloroplasto y mitocondria, esto es núcleo, ¿no? Estas son las tasas de sustitución que platicamos en su momento, si recuerdan. O sea, pueden ver, por ejemplo, las tasas de sustitución entre la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo en una planta, en un vegetal, en un autótrofo, o pueden verlo en los animales, en este caso el primate y el roedor. Y si recuerdan, las tasas de sustitución son diferentes. En el caso de las plantas, ¿no? La que se sustituye o cambia con más lentitud es la mitocondria, el intermedio es el cloroplasto y el núcleo cambia mucho más rápido. En el caso de los animales es al revés, cambia mucho más rápido la mitocondria que el núcleo, ¿ok? Y entonces lo que tenemos son este tipo de diagramas, el de arriba, vean que hay diferentes colores, cada uno de estos colores equivale a un mononucleótido, a una base. Entonces vean, por ejemplo,
Los picos negros corresponden a guanina, los rojos a timina, los verdes a adenina, ¿no? Y los azules a la C, ¿no? A citosina. Entonces, esto es la composición de ese fragmento que hemos amplificado. Estos picos se convierten, digamos, a secuencias de texto, y esas secuencias de texto son las que alineamos o comparamos, ¿no? Como lo pueden ver en esta matriz. Aquí hay una matriz en donde tenemos a los individuos o las muestras en la columna de la izquierda, y luego cada una de las siguientes columnas corresponde a una posición de ese fragmento que conocemos, ¿no? O sea, que alguien, cuando apareció la técnica de la PCR, entonces empezaron a amplificar, y todo eso, como ustedes saben, se deposita en una gran base de datos. Ahora hay 3 grandes bases de datos que están comunicadas entre sí. La que se conocía al principio y la más generalizada era GenBank. Ahora hay una en Europa y hay una en Japón, que están comunicadas para ir sumando todas las secuencias que se depositan por los que obtienen de diferentes tipos de organismos, ¿no? Investigadores que obtienen. Entonces, vean, esto es una comparación de secuencias de, en este caso, un tipo de organismo, ¿no? Te está identificado por números, pero son muestras. Pueden ser individuos que se repiten inclusive, o pueden ser diferentes individuos de una población. Y tenemos entonces la matriz en donde se comparan. Esta matriz es particular para aquellos que ya llevaron taxonomía, que saben un poquito de filogenia. Las dos primeras secuencias corresponden a lo que llamamos un grupo externo, que es un grupo que hipotetizamos es más antiguo que el grupo que estamos estudiando, ¿ok? ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, se tratan de encontrar los sitios homólogos a través de lo que se llama alineación, y entonces tenemos esta matriz ya alineada. Como ven, hay secciones de la matriz en donde son similares las bases entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esta zona que estoy marcando con el cursor, vean, hay 4 columnas de C, 2 columnas de G, una de T, una de G, 2 de A, etcétera, ¿no? Pero en la parte de inicio, bueno, más bien no de inicio, sino en esta sección que estoy indicando con el cursor, vean que hay ciertos vacíos que están marcados con un cuadrito gris y un guión. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de la posición 63, que es la que estoy marcando con el cursor, la voy a marcar aquí. Esta posición 63, ¿no? ¿Sí me siguen? ¿Hay dudas hasta acá? No, creo que no. ¿No? Más o menos es lo que han visto en otras UEAs, ¿no? A lo mejor lo han visto con Marcos o con Félix. Entonces, vean, aquí tenemos en la posición 63, tenemos en las dos primeras muestras que corresponden al grupo externo, tenemos una G, ¿no? Y después, en el resto del grupo, no tenemos esa base. ¿Qué me estaría diciendo esto? ¿Cómo lo interpretarían? La solución más simple, primero, A ver, la solución más simple, ¿cuál es? Aquí la tengo, aquí no la tengo. Supuestamente en hipótesis, este organismo es más antiguo que el resto, o estas dos muestras, ¿no? ¿Qué me estaría diciendo? Pues miren,
Esto es a lo que se le llama una deleción. Y aquí es donde nos damos cuenta de que hay cambio, ¿no? En este caso es una mutación puntual en donde esta G se ha perdido. ¿Por qué digo que se ha perdido? Porque la hipótesis inicial es que las dos primeras muestras corresponden a organismos que son en teoría más antiguos. Por lo tanto, los otros organismos derivan de este posible ancestro. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, 5 dedos en esta mano, ¿sí? Y soy el ancestro de otro grupo. Si el otro grupo tiene solamente 4 dedos, mi hipótesis es que han perdido uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy considerando que el otro es el ancestro, ¿sí? En caricatura es como si su abuelo tuviera 5 dedos y ustedes nacen con 4. Ahí hay un cambio, hay una mutación en donde han perdido un dedo. Es lo mismo aquí. Aquí tenemos 2 G que corresponden a la posición 63 de este que consideramos es el antiguo y después no hay nada. Eso quiere decir que se ha perdido esa base, ¿no? Es una mutación, es un cambio. Ahora, aquí este fragmento que estamos viendo es un fragmento en donde no hemos establecido si hay codones, es decir, si hay tripletes que determinan la construcción o la síntesis de un aminoácido. Simplemente están ordenadas las secuencias y se ha tratado de alinearlas. En el caso, por ejemplo, de la posición 50, voy a llamar su atención sobre ella, ¿no? Esta es la posición 50. Vean, aquí lo que tenemos, igual que en la posición 63, tenemos 2G. En la muestra 212, a diferencia de la 213 que se comporta como la posición 63, o sea, se perdió la G, o sea que hay una deleción. Aquí hay una sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que la G ha sido reemplazada por una T, ¿sí? Esto también es una mutación, es un cambio, ¿no? O sea, cualquier alteración con respecto a una secuencia que consideramos la secuencia de referencia o la secuencia base es una mutación. Ahora, estas mutaciones pueden ser de lesiones, como están aquí, o sea, se eliminó una base, o puede ser una sustitución, ¿sí? Esta G por esta T, o en el caso de la muestra 233, hay en lugar de una G, una C. A esto le llamamos sustituciones, ¿sí? O sea, puede haber pérdida, que se llaman deleciones, puede ser sustitución, y las sustituciones pueden ser de diferentes maneras, ahorita la vamos a ver, o puede haber inclusive una adición, es decir, aquí en esta matriz no la vemos, pero lo que podríamos tener como una adición es que en cierta posición, en donde debería de haber una base en la secuencia de referencia, la tenemos vacía, ¿sí? Supongamos que aquí tuviéramos, como está aquí, por ejemplo, esta A, no la tuviéramos, y en la siguiente muestra, que es la 2, tampoco está, ¿no? O sea, esa base no existe. Aquí aparece como una A minúscula. Una A minúscula significa que en el momento de la lectura yo tomé la decisión porque vi un pico de color rojo, le puse una A, pero a lo mejor es un problema de interpretación, por eso la pongo con una A minúscula. Eso me puede decir que aquí en la referencia de origen, o digamos la referencia en donde estoy comparando, ¿no? Esa secuencia que es referente,
puede ser que no exista una A, ¿no? Me puedo haber yo equivocado. Ese es un error ya del que lee, del que percibe las secuencias, ¿no? Los electroferogramas que se llaman a estas gráficas de aquí arriba. Entonces, si no hay una A en las dos primeras, en todas las demás muestras aparecen AEs o, en este caso, 2C. Esto sería una adición, ¿sí? Porque en la secuencia de referencia no la había y ahora en el grupo que estoy estudiando aparece. Entonces a esto le llamo una adición. Entonces hay adiciones, pérdidas, se llaman deleciones o sustituciones, ¿sí? ¿Sí me expliqué? ¿Ikram? Sí, sí, doctor. ¿Sí? ¿Lupita? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, entonces, por este mecanismo nos damos cuenta de que hay cambios, hay mutaciones, ¿sí? No es el supuesto de la ley de Hardy-Weinberg en donde todo es equilibrio, no hay mutación, no hay selección, no, sí está habiendo cambios, ¿no? Bueno, estas sustituciones, como les decía, pueden ser de diferentes tipos. Y algunas de ellas, estas sustituciones, adiciones o pérdidas, que son mutaciones, pueden tener, como decía Alice en algún momento, una repercusión importante, pero también puede ser que pasen desapercibidas, o bien porque no pasan a la siguiente generación y por lo tanto no se distribuyen en la población, porque recuerden aquí que el individuo relativamente no tiene importancia, ¿no? Tiene importancia como unidad de cambio, pero en el momento que distribuye ese cambio en la población, entonces sí, ese cambio tiene una repercusión importante, ¿ok? Entonces, puede ser que esta adición de lesión o sustitución caiga en una zona que no codifica, es decir, que no tiene información que me permite construir o formular proteínas, ¿no? Recuerden que las proteínas son todo, ¿sí? Son músculos, son órganos, son sistemas, etc. Ok, pero también puede ser que caiga en una zona que codifica, es decir, que para empezar, codifica, por ejemplo, el color de los ojos o el color de la piel, o si tengo 5 dedos o 4 dedos. Y entonces puede tener un impacto importante. ¿De qué depende este importante? Este impacto, esta consecuencia. Pues depende de la posición que guarde la mutación. Nos va a hablar una de ustedes sobre código genético, ¿no? Y este código genético, como saben, corresponde a 3 pares de bases, más bien a 3 bases. Luego hablamos de pares porque están en el DNA pegadas, ¿no? Pero realmente son 3. A estos se le llaman tripletes y son los que codifican para los aminoácidos y los aminoácidos se reúnen para formar proteínas. Y entonces el código genético consta de 4 letras. En el RNA hay una cuarta, ¿no? Pero vean que tenemos la primera letra en la columna de la izquierda, la segunda letra en la hilera superior y la tercera letra la tenemos en la última columna, ¿no? La combinación da 21 posibilidades. Estos son los 21 aminoácidos que se pueden construir. Ahora han descubierto otros aminoácidos. Habría que ver cuál es la explicación evolutiva. Pero esto es la base, ¿no? El conocimiento base. Y entonces tenemos, por ejemplo, vean que en el primer recuadro, de la izquierda superior, tenemos varias posibilidades
de combinación entre la primera letra, la segunda y la tercera, ¿sí? Dentro de la primera puede ser, aquí está solamente la U de uracilo, arriba también está el uracilo, pero del lado derecho tenemos la posibilidad de 4 mezclas, ¿sí? Uracilo, citosina, adenina y guanina. Y entonces la posibilidad de combinación me da 4 opciones: triple U, W con C, W con A y W con G. Vean que las primeras dos forman un un aminoácido, ¿sí? Y la segunda combinación forman otro aminoácido. O sea, es leucina y no me acuerdo aquí cuál es PHE, ¿no? Pero este es un aminoácido y este es otro aminoácido. En la segunda combinación, en la segunda letra, que es C, no importa la combinación entre la segunda y la tercera, de todas maneras, todas las combinaciones dan leucina, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Eso quiere decir que no importa la sustitución de la tercera base. O sea, vean, esta es la primera base, la C, luego sigue una U, que es segunda base, y luego una tercera. Forman un triplete. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cualquier modificación en la tercera posición no modifica el aminoácido que se va a sintetizar. Eso quiere decir que es muy importante a lo mejor la primera y la segunda, pero la tercera posición no. A estos cambios, a estas mutaciones, se les llama mutaciones silenciosas, porque no muestran, no se manifiestan en un cambio en la síntesis de un aminoácido. Entonces, pues es importante una mutación, sí, pero depende, primero, si es en una zona que codifica o en una zona que no codifica, ¿sí? Por ejemplo, en esta sección del DNA, del núcleo, ¿sí? Pueden ver que hay las zonas que están en gris son secciones codificantes, en este caso para un RNA, ¿no? Pero es la sección 18S, la sección 5,8 y la sección 26, ¿no? A eso se le llama la subunidad pequeña y la subunidad grande. Y aquí está amplificado en la parte de abajo unas secciones que se llaman ITS. Y las secciones ITS son regiones variables, ¿no? Muy variables, mientras que las de arriba son poco variables o conservadas. Entonces, yo puedo tener una mutación en una sección conservada, es decir, con aquella que puede codificar, y puedo tener cambios en zonas variables, no conservadas. No es el mismo impacto, entonces, una mutación en una zona conservada que en una zona no conservada. Y dentro de las zonas conservadas, que son las que codifican para un aminoácido, ¿sí? Vean que también hay importancia relativa con respecto a la posición que guardan, ¿no? Ya sea primera, segunda o tercera posición. Mientras que hay otras posiciones que sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la columna 3, en donde está la A con algunas otras combinaciones, uracilo, citosina o guanina, vean que se forman dos aminoácidos diferentes, ¿no? Entonces, lisina o leucina está aquí, aquí está lisina, está, no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre este aminoácido. Aquí lo que es importante es la sustitución en la tercera posición, ¿no? Aquí sí tiene una implicación en
la síntesis. No importa si es U o si es C, nos va a dar este aminoácido. Vean que se mantiene la posición 1 y la posición 2, una G y una A. Si es U o es C, nos da este aminoácido, ¿no? Glicina o glucina, ¿no? Si es A o G, ya nos da el otro aminoácido. Entonces, aquí sí depende, aunque es relativo, no es tan importante, pero sí repercute. Lo que sí es importante es que se tiene que mantener la primera y la segunda posición. Si yo tengo una región que lo que debería de hacer es formar, por ejemplo, lisina, que es la de aquí arriba, ¿no? Y cambia esta A por una G, a lo mejor, no va a sintetizar a este aminoácido. Este sí es un cambio radical, ¿no? Tendría yo que buscar aquí en el código si hay un codón en donde GAA, que sintetiza, ¿no? GAA, a ver, GAA, por ejemplo, aquí, vean, en lugar de sintetizar, si yo cambio esta A, que estoy marcando aquí, por una G, que está aquí abajo, y mantengo la segunda y la tercera posición, por ejemplo, aquí son 2 A's, aquí también son 2 A's, pues entonces, en lugar de generar este aminoácido, que es lisina, genera este que está codificado con la GLU. ¿Sí? Eso sí puede tener una repercusión, inclusive en que yo tenga 4 dedos o tenga 5 dedos. Ahí sí es importante. Pero lo que estamos viendo es que hay modificaciones. ¿Ok? Estas sustituciones pueden ser de dos grandes tipos, ¿no? Del lado derecho tenemos al grupo de las purinas del lado izquierdo y del lado derecho a las pirimidinas. ¿Sí? Cuando se cambia una por otra, puede ser, aquí están las sustituciones, o sea, si yo cambio una purina por la otra purina, por ejemplo, guanina por adenina, yo tengo una transición. ¿Sí? Lo mismo sucede del lado de las pirimidinas. Si yo cambio citosina por timina, entonces es una transición, es una pirimidina por una pirimidina o una purina por una purina. Pero si hay una sustitución entre una purina y una pirimidina, entonces les llamamos transversiones. ¿Sí? Del lado de las transiciones, ustedes vean, las posibilidades son bajas, o sea, más bien son en número menor. Tengo una purina por una purina, entonces la línea roja. Del lado derecho tengo una pirimidina por una pirimidina, es la línea roja, pero las transversiones pueden ser en varios sentidos. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 posibilidades contra 2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que también el número de transiciones y el número de transversiones tiene que ver en términos genéticos y tiene que ver en términos de manifestación y por lo tanto evolutivos. ¿Ok? Entonces, sí tenemos evidencia a través de este método y de los datos que les he presentado de que existen mutaciones y por lo tanto deben de ser consideradas como un factor que puede desviar a la población de este equilibrio supuestamente utópico, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Otros eventos que pueden desviar este equilibrio en las poblaciones, ¿no? Son la migración y la selección como tal, ¿ok? Vamos a empezar, nos va a dar tiempo de ver migración y después finalmente veremos la semana que entra selección. Entonces recuerden, el supuesto es que no hay migración. ¿Por qué es importante la migración? ¿O por qué creen que es importante la migración de una población a otra población? Eso es migrar, ¿no? Migrar es moverse de un lado
hacia el otro. Bueno, la migración se conoce también como flujo genético, ¿sí? Como conocemos normalmente en lo coloquial, migración es que un individuo de un lugar se mueva a otro, ¿ok? Entonces, este movimiento del individuo de un lugar a otro puede tener impacto o puede no tener impacto. ¿De qué dependería estas dos posibilidades? ¿Tener o no tener impacto? ¿De qué depende? Por ejemplo, vamos a poner la caricatura. Viene de visita un sueco de intercambio cultural y viene a la familia de Lupita, ¿no? Es un migrante, o sea, viene de visita a la familia de Lupita porque ahí van a tener intercambio cultural y lo vas a llevar a visitar Bellas Artes, etcétera, ¿no? Y después de un mes que pasó aquí, se regresa, ¿no? Esa visita tuvo impacto. Estamos hablando en términos genéticos, ¿eh? ¿O no? Ay, ya me revolví. A ver, mira, tu familia es una población, ¿no? Estamos hablando en términos supuestos, ¿no? Entonces están tus papás, tus hermanos, a lo mejor viven ahí tus primos, no sé, es una población. Y estoy trayendo un migrante sueco, viene y participa durante un mes en las actividades de esta población. Y después del mes se retira y va, ¿no? En términos de interacción, pues sí, platicaste con él, aprendiste cosas de Suecia, él aprendió cosas de México, etcétera. Pero en términos genéticos, si se regresa a Suecia y no deja sus genes en tu población, no tuvo impacto, ¿sí? O sea, el intercambio cultural, verbal y eso no tiene impacto. Lo que sí tiene impacto es el intercambio reproductivo, porque la única manera en donde un migrante puede tener impacto en una población es dejando sus genes. ¿Y cómo va a dejar sus genes? Pues reproduciéndose con algún miembro de esa población. Entonces sí, porque el producto de esa reproducción va a tener genes de esa población más los genes que él introdujo. Y entonces ahí sí tiene impacto la visita del sueco. Si no, pues pasó desapercibida. Vino, estuvo y se fue. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Ah, ok, sí, sí, ya. ¿Sí? La única posibilidad es que haya tenido relaciones sexuales con alguien de la población, de tu familia, y uno de los miembros de tu familia haya quedado con genes de él, o sea, haya quedado embarazada, ¿no? Y entonces tenga un producto de él. Lo mismo si es sueca, ¿no? O sea, si es sueca, pues da lo mismo. Está dejando genes. Si no, pasa desapercibido. Entonces, lo importante de los migrantes es esa aportación de genes que pudieran dejar en esa población. Si no, no tiene impacto. ¿Ok? Entonces, esto se le conoce como flujo genético. Y es muy importante el flujo genético para mantener, digamos, la estabilidad genética de las poblaciones, ¿no? Claro, esta migración como fenómeno también tiene un modelo, ¿no? Y este modelo también tiene ciertos supuestos. Entonces, a este modelo le llamamos el modelo de isla, porque vean, cada población está representada por un círculo, ¿no? Entonces, algunos de el modelo de isla tiene dos supuestos. Cada población, fíjense, y ustedes me van a decir si es posible o no, cada población da y recibe migrantes, ¿sí? En la misma tasa.
a cada una de las poblaciones, ¿no? Aquí dice, cada población da y recibe migrantes a cada una de las otras islas a la misma tasa, ¿no? Cada población se considera una isla, ¿no? Entonces, vean como si fuera una isla geográfica también. Entonces, estas flechas que están aquí significa que entre ellas se están intercambiando información genética, ¿no? Y cada población está compuesta por el mismo número de individuos. ¿Esto es factible? ¿Estos dos supuestos son factibles? Es muy poco factible, muy poco factible porque, para empezar, las poblaciones no son tan homogéneas como para tener el mismo número de individuos. Eso puede tener muchas causas. Puede ser el espacio, ¿no? O sea, simplemente véanlo entre nuestras familias, el número varía, ¿no? O sea, podemos tener familias grandes con un mayor número de hijos, con un mayor número de nietos, y podemos tener familias chiquitas en donde a lo mejor ni hijos tienen, o tienen uno, o tienen dos. Entonces, ni siquiera a nivel de la familia el número es homogéneo. Entonces, las poblaciones, pues con mucho más razón, debido a que hay espacio, alimento, depredadores que determinan un número diferencial, pues entonces es muy poco probable que todas las islas tengan el mismo número de individuos. Y también es muy poco probable que en la misma proporción haya intercambio de migrantes, ¿no? O sea, a lo mejor llegan dos y solamente sale uno. O sea, vean simplemente con el movimiento que tenemos entre los migrantes humanos, ¿no? No es la misma tasa de gringos que van a África que de África a Gringolandia y así. O sea, la probabilidad también es muy, muy baja de que tengamos el mismo número que sale del que llega. Pero ese es el modelo y ese es el modelo ideal, ¿ok? Entonces, también el flujo no es unidireccional, o sea, no es siempre de una isla hacia la otra, sino puede ser multidireccional o bidireccional entre las diferentes islas, ¿no? Y luego tenemos este modelo, que es muy interesante, en donde del lado izquierdo tenemos lo que se llama panmixia. Panmixia es un flujo, es decir, un movimiento de genes. Lo mismo, un movimiento de información que es, digamos, homogéneo, ¿sí? Aquí vean la frecuencia de nuevo de los alelos, ¿no? O sea, tenemos genotipos homocigotos azules, tenemos genotipos homocigotos rojos, tenemos heterocigotos donde tenemos un alelo rojo y un alelo azul. O sea, la población está teniendo movimiento, intercambio de información. Pero cuando este flujo se rompe por algún fenómeno, ya lo habíamos platicado un poquito, tengo por ejemplo un río, ¿no? O una barrera, entonces este flujo se rompe y por lo tanto empieza a haber solamente intercambio de información en dos sectores diferentes. Al principio vean que la composición genética es más o menos similar en las dos secciones de la población, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. Pero con el tiempo, por eso aquí puse proceso gradual arriba, vean cómo la frecuencia de los alelos y obviamente de los genotipos empieza a variar, empieza a cambiar. Eso quiere decir que hay intercambio restringido de información a ambos lados de esta barrera. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Con esto voy a terminar porque me gustaría que hubiera un poco más de quórum para el miércoles porque esta parte es muy importante de genética de población. Pero vean, aquí empieza a haber un gran o un mayor número de homocigotos azules. ¿Sí? Y tenemos, en términos de la caricatura,
solamente 2 individuos que son heterocigotos y un individuo que es homocigoto al rojo. Del lado izquierdo no es tan notorio, pero sí yo diría que tenemos un dominio de los homocigotos rojos sobre los heterocigotos y los homocigotos azules. ¿Ok? ¿Qué fenómeno me podría estar, o qué fenómeno podría yo deducir del comportamiento que están teniendo los individuos del lado derecho? Vean, está aumentando la homocigosis. ¿Qué fenómeno o qué evento de los que ya vimos podría estar causando esto? No entiendo, profe. ¿No? Vean, tenemos endogamia contra heterosis. La endogamia, recuerden que es la reproducción de consanguíneos, es decir, de familiares, de organismos relacionados cercanamente, ¿no? Vean, tenemos A1, A2, A1, A2. Tenemos heterocigosis en el padre y en la madre, ¿sí? Como resultado de la reproducción consanguínea, es decir, entre hermanos, este es el extremo, digamos, lo más cercano, el resultado es un homocigoto, ¿sí? Y en este caso, además, un homocigoto que trae un gen por ancestría, ¿sí? En este caso, viene del padre, ¿ok? Entonces, la endogamia, este fenómeno de reproducción entre familiares, lleva a un deterioro de la heterocigosidad, es decir, a una disminución de la heterocigosidad. Y la heterocigosidad es importante porque habla de variabilidad al interior de la población. Y recuerden que la variabilidad al interior de la población significa una población sana, porque puede responder de manera diferencial a las presiones ambientales. Entonces, del lado derecho, aquí, yo podría, como hipótesis, decir que está sufriendo endogamia, ¿sí? O sea, hay pocos individuos y estos se están reproduciendo entre sí. Y el miércoles o la siguiente semana vamos a ver el valor que tiene el migrante, ¿sí? En refrescar la genética de una población. Pero vayan pensando cuál sería ese impacto del migrante en una población como la que la tenemos del lado derecho. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas?